Buenos días, tardes o noches, mis cuchurufletitos. Hoy les traigo un nuevo video, así que pónganse cómodos y disfruten. O les cobro el doble. Mal agradecidos. Capítulo 51, no mires. 51. Antes de ingresar oficialmente al segundo mundo del guión, Dreamweaver aún tenía algunas preparaciones que hacer. Había obtenido 2 objetos de recompensa de la última misión del guión, un pergamino de despertar de habilidad y un pergamino de mejora de habilidad, pero debido a la interrupción del sistema, se había olvidado completamente de usarlos. Ahora había llegado el momento. Sin dudarlo un instante, Dreamweaver murmuró suavemente en su habitación. Sistema, usa el pergamino de despertar de habilidad en la habilidad concentración. Usado. Una voz fría y mecánica resonó, y Dreamweaver sintió un cambio tenue, casi imperceptible dentro de sí, tan sutil que no podía identificarlo del todo. En ese momento, una pantalla azul semitransparente apareció ante sus ojos. Concentración, azul, intuición, púrpura. Efecto. Se dice que cuando los humanos dan un paso hacia el cosmos, desarrollan la capacidad de comprender a los demás. Un espíritu templado a través de 3 vidas puede estar experimentando también una extraña transformación. Esta habilidad permite al usuario percibir cosas más allá de los sentidos ordinarios, sintiendo instintivamente el camino hacia la victoria en la pista. ¿Más allá de los sentidos ordinarios? Dreamweaver no lograba captar del todo esa explicación tan ambigua, pero comprendía la segunda parte. Así que es similar a la concentración original, una habilidad cuyo verdadero poder solo puede sentirse en la pista. Supongo que eso cuenta como una evolución. Murmuró para sí, apoyando el mentón en su mano mientras leía la descripción frente a ella. Lo siguiente era el pergamino de mejora de habilidad. En el pasado había dudado entre usarlo en resistencia o fortaleza, pero ahora ya había tomado una decisión. Sistema, usa el pergamino de mejora de habilidad en la habilidad Bautismo de Fuego. Usado. Bautismo de Fuego, blanco, fénix, azul. Efecto. Cuando llegas a tu límite, una oleada de poder surge, restaurando brevemente tu cuerpo a su condición máxima. ¿Es esto el renacer del fénix desde las cenizas, o solo un último destello de brillantez? Tras días de deliberación, finalmente había decidido usar el pergamino en esa habilidad. Comparado con resistencia, que solo aumentaba su tolerancia al dolor, Dreamweaver prefería una habilidad que pudiera realmente potenciar su energía durante las carreras. Con ambos objetos utilizados, Dreamweaver se detuvo a considerar si había olvidado algo. Una vez satisfecha, sacó del sistema el pase del mundo del guión. Objeto de misión detectado. Proceder a ingresar. Sosteniendo el pase en su mano, Dreamweaver respiró hondo y dijo: entrar. La voz fría y mecánica resonó en sus oídos mientras el mundo a su alrededor se desvanecía gradualmente en la oscuridad. Escuchando los fragmentos de los anuncios del sistema, Dreamweaver cerró los ojos. Guión construyendo. Construcción completa. Línea temporal, sobrescrita. En esencia, las carreras de Uma Musume no son más que otra forma de deporte competitivo. Por más populares que se vuelvan, ciertas verdades permanecen inmutables. Talento innato superior, entrenamiento profesional y recursos de apoyo de primer nivel, esas son las condiciones que permiten a las atletas destacar sobre las demás. A lo largo de años de competencia, las atletas naturalmente gravitan hacia entornos que prometen mejores resultados. Por eso se fundó la Academia Trasen. Pero más allá de Trasen, existen las llamadas familias de élite. Centradas en las líneas de sangre, han labrado su lugar en las pistas gracias a su talento excepcional y sus estrategias refinadas. Los recursos de Trasen no son infinitos. La academia no puede brindar apoyo de máximo nivel a todas sus estudiantes, pero tampoco puede desatender a aquellas cuyo talento no es sobresaliente. Así,
En una pista donde solo puede haber una ganadora, las familias de élite se han adueñado repetidamente de los campeonatos, aprovechando la superioridad de su linaje y de sus equipos especializados. Con el tiempo, la Academia Trasen fue desvaneciéndose del foco de atención, reemplazada por una generación tras otra de prodigios de estas familias. Con talento y esfuerzo, construyeron dinastías en las pistas. De algún modo, las Uma Musume de las familias de élite convirtieron el hipódromo en su propio dominio. Incluso cuando las dinastías ascendían y caían, solo esas pocas familias competían realmente por la supremacía. En este mundo dominado por los linajes de élite, existió una sola excepción. Una Uma Musume de campo, que una vez rodó en el barro, logró irrumpir en el escenario central y destronar a todas las familias de élite de sus pedestales. Las multitudes coreaban su nombre, la gente se inspiraba con su historia, y hasta las orgullosas familias tuvieron que reconocer a la Uma Musume que antes habían despreciado. En su generación surgieron muchas otras Uma Musume no elitistas capaces de obtener victorias. Por un tiempo, la pista dejó de parecer un dominio exclusivo. Al final, aquella Uma Musume campesina siguió acumulando triunfos gloriosos hasta su retiro. Su última carrera fue incluso un cierre perfecto, una victoria final que inspiró a todos sus seguidores. Quizás, después de su generación, otras Uma Musume también surgirían para desafiar a las élites. La gente mantuvo esa esperanza, deseando ver milagros imposibles. Pero los milagros se llaman milagros porque son raros. Tras ella, ninguna otra Uma Musume logró liberarse del dominio de las familias de élite. Esa generación sería recordada como la generación de los milagros. Desde entonces, las familias de élite se volvieron aún más poderosas, aprovechando los avances en entrenamiento y experiencia acumulada. Y ahora, finalmente, habían cultivado a la Uma Musume perfecta, que encarnaba la fuerza de todas las familias de élite. Su viaje no se limitaría a Japón. Después de conquistar la triple corona clásica, partiría al extranjero para perseguir la legendaria Prix de l'Arc de Triomphe. Orfebre como su nombre, deslumbraría al mundo con su brillo dorado. Incluso aquellos que alguna vez desearon cambios y milagros habían olvidado la historia de aquella Uma Musume campesina. En su lugar, observaban las actuaciones de Orfebre con el corazón en vilo, ansiando más momentos de asombro. Aquella generación de los milagros había quedado para siempre en la historia. En este mundo, la pista pertenece a las élites. Este es el mundo del guión en el que ha entrado Dreamweaver, un hipódromo gobernado por familias de élite. Misión del guión completada. La línea temporal de este guión se había alterado profundamente, lo que llevó al sistema a ofrecer una introducción inusualmente detallada. Mientras Dreamweaver aún procesaba la información, una luz brillante inundó su visión. Cuando abrió los ojos, antes de poder observar su entorno, otra oleada de recuerdos se precipitó en su mente como una marea. Capítulo 52. No mires. 52. Después de absorber los recuerdos de su contraparte en este mundo, Dreamweaver exhaló lenta y profundamente. En este mundo guionizado, Dreamweaver había sido adoptada por una pareja de ancianos y se había mudado con ellos al campo, donde había vivido hasta ahora. Hoy era el día en que se matricularía oficialmente en la Academia Trasen. Alzó la vista hacia el letrero algo desgastado sobre la puerta de la escuela, leyendo inconscientemente el nombre en voz alta. ¿Kasamatsu Academia Trasen? Una sucursal local de la Academia Trasen. El cartel descolorido y la puerta oxidada dejaban claro que el lugar no había recibido mantenimiento en mucho tiempo. Sumado a lo que el sistema había mencionado al presentar este mundo, parecía que Trasen había caído en decadencia aquí. El campus central de Trasen podría seguir resistiendo, pero las sucursales locales como esta no habían tenido tanta suerte. Después de todo, cada vez menos personas permanecían en el campo, todos se marchaban a Tokio. Que esta Trasen local aún siguiera operando era testimonio del esfuerzo de alguien que se negaba a abandonar a la Uma Musume del lugar. No esperaba que el mundo del guión se desarrollara así.
No me digas que mi plan de encontrar un entrenador va a fracasar otra vez. Mirando la academia Trasen de Kasamatsu, Dreamweaver suspiró con leve frustración. Pero enseguida lo dejó pasar. Si todo salía mal, siempre podía hacerse un nombre en las carreras primero y luego dirigirse al campus central para encontrar un entrenador. Por ahora, lo mejor era centrarse en la misión de este guión. Misión del guión: Crónica valiente de la Uma Musume del campo. Y objetivo principal: ganar reconocimiento del público. Reconocimiento actual: 0/100. Evaluación: Uma Musume desconocida. Recompensas: 10.000 SP y pase de escenario por uno más. Prueba de aplausos. 2 objetivos de escenario. Derrota a Orfebre en una carrera justa. Recompensa: 5.000 SP e insignia del retador. Gana el Derby de Japón. Recompensa: 5.000 SP y estandarte contra la corriente. Nota: este mundo guionizado se basa en la historia. La anfitriona conservará sus atributos originales. Al completar la misión principal, un atributo podrá ser llevado al mundo real. Aparte de los objetos cuyos efectos aún desconocía, 2 cosas llamaron la atención de Dreamweaver sobre esta misión. La primera era el reconocimiento del público en el objetivo principal. Nunca había visto una misión con una barra de progreso como esa y se preguntó cómo funcionaba. ¿Aumentaría una cantidad fija después de cada carrera, o variaría según el prestigio del evento? ¿O tal vez dependía de cómo la audiencia de este mundo la percibiera realmente? Dreamweaver sacudió la cabeza, desechando la especulación inútil. No había forma de saberlo solo pensando. Tendría que correr algunas carreras para averiguarlo. La otra cosa que le llamó la atención era el tipo de misión. A diferencia de la que había tenido con Ken Hello, esta vez conservaba sus estadísticas originales, aunque solo podría llevar una de regreso a la realidad en lugar de 2. Era difícil decir si eso lo hacía más fácil o más complicado. Al igual que con la misión principal, tendría que avanzar paso a paso. Después de revisar los detalles de la misión, Dreamweaver llamó en silencio en su mente. Panel de estado. Con ese pensamiento, una pantalla azul semitransparente apareció ante sus ojos. Sistema de entrenamiento Uma Musume. Panel del guión. Personaje: Dreamweaver. Velocidad: B, Elite, bloqueado. Resistencia: DI, novata. Poder: D, novata. Coraje: A, legendario, avance. Inteligencia: D, novata. Aptitud de superficie: césped A, tierra C. Zona: espada maldita /diagonal Murasame. Habilidades: intuición, púrpura, fénix, azul, resistencia, blanca. No había pasado mucho tiempo entre las misiones del guión, así que Dreamweaver no había tenido oportunidad de entrenar más sus atributos. Aún así, habiendo alcanzado ya sus límites una vez, reconstruir su fuerza no le tomaría demasiado. Si eso era algo bueno o malo, aún no lo sabía. Mientras examinaba su panel, una voz robusta y alegre la llamó desde atrás. Tú debes ser la estudiante transferida que llega hoy. Dreamweaver se volvió y vio a un hombre de mediana edad, algo robusto, con el cabello entrecano. Su rostro redondo, siempre sonriente, lo hacía parecer algo más joven. Señaló su mano derecha y sonrió. ¿Necesitas ayuda con tu equipaje? Solo entonces Dreamweaver bajó la mirada y notó la maleta junto a ella. Tan concentrada en la misión y en el panel de estado, apenas había observado su entorno tras mirar la puerta de la escuela, y ni siquiera había recordado que llevaba equipaje hasta que él se lo señaló. Gracias, pero puedo encargarme, respondió, levantando la maleta con una sonrisa agradecida. Sin su recordatorio, tal vez habría entrado a la escuela sin ella. Vaya, los jóvenes de hoy sí que son fuertes,
comentó el hombre con admiración mientras la veía levantar la maleta sin esfuerzo. Siguiéndolo, ambos entraron juntos en la Academia Trasen de Kasamatsu. Al observar los edificios del dormitorio, visiblemente envejecidos, Dreamweaver preguntó con curiosidad: ¿los dormitorios aún están llenos estos días? Ni pensarlo. Esos edificios llevan años abandonados. Todos los estudiantes viven en el dormitorio más cercano al edificio académico ahora. Ya veo, respondió Dreamweaver antes de seguir caminando. Tras un momento, notó algo extraño en la mirada del hombre y se volvió para verlo con una expresión que no logró descifrar del todo. Parecía nostálgico, incluso emocionado. ¿Está bien?, preguntó. Avergonzado por su propia emoción, el hombre se limpió los ojos y explicó con calidez: perdona, es que ha pasado tanto tiempo desde que tuvimos una nueva estudiante, me dejé llevar un poco. Al oír esto, Dreamweaver lo observó con cierta duda. ¿Sería un profesor aquí? Por su complexión y su disposición a ayudar con el equipaje, había supuesto que era el guardia de seguridad. ¿Es usted profesor?, más o menos dijo, sacando pecho con orgullo. Soy el director. Palmeó su redonda barriga con un toque de satisfacción. Y también doy todas las materias, por cierto. Dreamweaver se sorprendió tanto que casi dejó caer la maleta. Era difícil imaginar que ese hombre alegre y bonachón fuera el director, y más aún que enseñara todas las materias. ¿No me diga que también es el entrenador?, preguntó con nerviosismo. Aunque siempre podría encontrar uno en el campus central más adelante, si el director también se encargaba de eso, esta escuela sería más inusual de lo que pensaba. No, rió el director, agitando una mano. Por supuesto que no. Ah, qué alivio. El entrenador es mi maravillosa hija. Antes de que Dreamweaver pudiera terminar de suspirar de alivio, esas palabras la pusieron tensa otra vez. Mirando su figura redonda, intentó imaginar una versión femenina proporcionalmente más pequeña. Este lugar podría ser un poco confiable. Aunque aún no se había inscrito oficialmente, Dreamweaver ya estaba considerando si debería transferirse más adelante. Capítulo 53, no mires. 53. Entonces, creo que nunca llegué a saber tu nombre. Llevando su maleta, Dreamweaver siguió al redondo y alegre director hacia el único dormitorio que aún estaba en uso. Vaya, qué chica tan educada. No hace falta tanta formalidad. Mi nombre es Kotaro Aibara. Llámame simplemente director Aibara o el tío Aibara, ¿de acuerdo? Kotaro Aibara rió con ganas, agitando una mano con despreocupación frente a Dreamweaver. ¿Tío Aibara? Debe de ser muy difícil mantener en funcionamiento el Trasen de Kasamatsu. Dreamweaver lo miró con cierta sorpresa al notar las canas que le cubrían la mitad del cabello. Parecía haber puesto mucho corazón y alma en conservar viva aquella escuela. Para un hombre de mediana edad, su cabello ya era casi blanco. Aunque la escuela lucía un tanto descuidada, además de mantenerla operando, él impartía todas las materias. Ese nivel de esfuerzo no era algo que cualquiera pudiera lograr. Al oír esto, Kotaro le lanzó una mirada algo sorprendida. Acariciándose la barbilla, comentó: Eso es raro. ¿Los jóvenes de hoy en día realmente piensan en cosas así? Bueno, es una escuela muy grande, después de todo. Si no se esforzara tanto, seguramente habría cerrado hace mucho. Mientras caminaba detrás del director Aibara, Dreamweaver observaba el entorno. Aunque los edificios mostraban el paso del tiempo, los caminos del campus estaban limpios y bien cuidados. ¿Trabajo duro? Yo lo llamaría pasión. El director Aibara sonó algo emocionado. Acariciándose la barba, alzó la vista al cielo, como si recordara viejos tiempos. Después de todo, esta es una escuela donde una vez ocurrieron milagros.
Me conmovió tanto aquella pasión que decidí mantener este lugar con vida. ¿Milagros? Dreamweaver se mostró confundida. Aquello parecía una escuela local cualquiera. ¿Cómo podría estar relacionada con algo tan grandioso como un milagro? ¿No lo sabías? El director Aibara la miró con absoluto asombro, como si acabara de decir algo terrible. Ante su intensa mirada, Dreamweaver dio medio paso atrás, insegura de si había dicho algo indebido. Pero para su sorpresa, el director sacó un viejo teléfono plegable de su bolsillo y le tendió un pequeño colgante de muñeca que colgaba de él. Dreamweaver, sin esperarlo, lo tomó con extrañeza. En la palma de su mano, observó una muñeca de una Uma Musume de cabello blanco y rostro inexpresivo. Esto. Antes de que pudiera terminar, Kotaro Aibara exclamó con una voz apasionada. Esa es Oguri Cap. Una leyenda que comenzó justo aquí, en el Trasen de Kasamatsu. Una genio que destrozó el orgullo de las escuelas de élite siendo solo una Uma Musume del campo, el mismísimo símbolo de aquella generación milagrosa. Al ver al director levantar el puño y proclamar con fervor, Dreamweaver solo alcanzó a responder con un tímido "Oh". Sosteniendo el algo desgastado pero bien cuidado colgante de Oguri Cap, murmuró para sí. Ya veo así que Oguri Cap fue quien lideró la generación milagrosa. Dreamweaver había oído hablar de Oguri Cap, pero solo sabía que era una poderosa Uma Musume de cabello blanco que había logrado pasar del campo al circuito central de carreras. En el mundo real de Dreamweaver, había muchas Uma Musume que habían hecho ese mismo recorrido, desde escuelas rurales hasta el circuito central. Además, cuando el sistema le presentó este mundo guionizado, no había mencionado específicamente a la Uma Musume de cabello blanco, así que no había hecho la conexión de inmediato. Así que sí la habías oído nombrar. Lo sabía, no hay Uma Musume viva que no haya escuchado hablar de Oguri Cap. Al oír su murmullo, Kotaro Aibara rió fuerte y le dio una palmada en el hombro, como si acabara de pasar una prueba invisible. Es una pena, sin embargo. Los milagros solo ocurren una vez. Aquella generación ya quedó atrás. Aún así, esta es la escuela de Oguri Cap si hay aunque sea una pequeña esperanza, quiero mantenerla viva. Después de devolverle el colgante al director, Dreamweaver preguntó, algo confundida. Si esta es la escuela de Oguri Cap, seguro hay muchos fanáticos que querrían apoyarla, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué? No terminó la frase, pero Kotaro Aibara entendió. Suspiró, puso las manos en la cintura y miró al cielo con nostalgia. Un mes o dos está bien, pero ¿quién seguiría gastando tanta energía y dinero en una escuela solo por una Uma Musume que admira? Hoy en día, todos están pendientes de esa llamada Uma Musume definitiva, orfebre, la que dicen que combina toda la tecnología de Japón. ¿Quién se preocuparía ahora por Oguri Cap, que ya está retirada? Dreamweaver dio una suave palmada en el hombro del director, tratando de consolarlo. Al menos usted sigue entrenando a Uma Musume locales. Con el apoyo de la comunidad, puede continuar. Ojalá no lo hubiera dicho, pues sus palabras solo hicieron que Kotaro Aibara pareciera más desanimado. Ya casi no queda espacio para las carreras locales. En el pasado, las Uma Musume de aquí todavía tenían una oportunidad de llegar al circuito central. Las escuelas locales servían como lugares de entrenamiento. Pero hoy en día, las que ganan a nivel central provienen todas de familias de élite. No necesitan entrenamientos locales, y las que son entrenadas aquí ya no pueden competir con ellas. Así que las competencias locales han ido perdiendo sentido. Además, todas se van a Tokio. Olvídate de las carreras, ya casi no quedan Uma Musume en esta zona. Es difícil. No solo para nosotros, las carreras locales también están luchando por sobrevivir. Todos apenas se mantienen a flote.
Tal vez fue el aura madura de Dreamweaver lo que hizo que Kotaro Aibara la viera inconscientemente como a una adulta con quien podía desahogarse, llevándolo a expresar sus frustraciones. Pero pronto se dio cuenta de que no era correcto cargar a un estudiante con esos problemas. Rascándose la cabeza, se disculpó. Perdón por eso. Es tu primer día aquí, y en lugar de darte la bienvenida, te hago escuchar las quejas de un hombre de mediana edad. Vaya forma de perder el toque buscando consuelo en una alumna, nada menos. ¿Espera eso significa que tal vez tenga una oportunidad de recapturar mi juventud? A mitad de su frase, el tono del director cambió a uno de broma. Después de todo, era el director de la escuela. Las dificultades eran su carga, no debía hacer que un estudiante las compartiera. Así que intentó aligerar el ambiente. No importa cómo lo mire, recapturar su juventud parece bastante imposible. Y tal como esperaba, Dreamweaver respondió con un suspiro resignado. Capítulo 54, no mires. 54. Mientras hablaban, ambas ya habían llegado a la entrada del dormitorio. Kotaro Aibara se volvió hacia Dreamweaver con una sonrisa. Como los dormitorios están llenos de Uma Musume, este viejo no va a entrar. Hay muchas habitaciones vacías, así que puedes elegir la que quieras. Una vez que te instales, ven a buscarme en el tercer salón a la derecha del primer piso del edificio principal. Ahí está la oficina del profesorado. El director Aibara señaló el edificio cercano mientras hablaba. Asegúrate de llevarte bien con tus compañeras. Dicho esto, le dedicó a Dreamweaver una sonrisa alentadora antes de marcharse. Observando su figura algo baja y robusta alejarse, Dreamweaver murmuró para sí. Realmente se esfuerza mucho. Por supuesto, no se había distraído con las bromas del director. A veces fingir ingenuidad era simplemente la mejor opción. Habiendo pasado por tiempos difíciles, Dreamweaver sentía cierto respeto por Kotaro Aibara, quien mantenía a flote este Kasamatsu tras en el solo. Admiraba a un director así. Aunque solo habían hablado unos minutos, aquella vieja academia ya no le parecía tan poco confiable a los ojos de Dreamweaver. Volviendo su mirada al dormitorio, apretó con más fuerza el asa de su maleta al observar el pequeño edificio de paneles de madera. Era hora de entrar. Solo esperaba que las Uma Musume allí fueran tan agradables como el director. Respiró hondo, levantó su maleta y cruzó la puerta del dormitorio. Una vez dentro, se sorprendió al encontrar el lugar inesperadamente ordenado. El suelo de madera parecía recién trapeado, con gotas brillando bajo la luz del sol. No había ni rastro de humedad en el aire, solo el aroma fresco y natural de la madera. Los espacios limpios siempre levantan el ánimo, y Dreamweaver sintió cómo se relajaba su agarre sobre la maleta. De pronto, sus orejas de caballo se movieron, un suave tarareo provenía de su derecha. Curiosa, siguió el sonido y encontró a una Uma Musume con delantal, de rodillas, tarareando mientras limpiaba el piso con un trapo y retrocedía poco a poco. Estaba tan concentrada en su tarea que Dreamweaver casi se sintió mal por interrumpirla. Pero antes de poder irse sin ser notada, la cola de la chica rozó su pierna. ¡Ah! Por alguna razón, la Uma Musume se sobresaltó. Se puso de pie de inmediato e hizo una reverencia. Perdón. No escuché que alguien entrara. Perdón por interrumpir tu canto. Sus voces se superpusieron al mismo tiempo. Al oír una voz desconocida, la Uma Musume levantó la mirada, sorprendida. ¿Quién eres? En respuesta, Dreamweaver levantó un poco su maleta. Soy la nueva estudiante transferida. ¿Podrías decirme qué habitaciones están vacías? La chica pareció desconcertada. Se quedó inmóvil unos segundos antes de sonrojarse y responder. Sé claro. Así que tú eres la estudiante nueva de la que habló el viejo Aibara. Pensé que solo estaba inventando.
Como si no hubiera hablado con una recién llegada en mucho tiempo, la Uma Musume comenzó a hablar sin parar mientras guiaba a Dreamweaver por el dormitorio. Por su charla, Dreamweaver supo que su nombre era Artisan Bell y que su familia había tenido una tienda de artículos deportivos para Uma Musume. Pero debido al declive de las carreras locales, cambiaron de oficio. Aún así, a ella le encantaba estudiar el equipo para Uma Musume. Las herraduras Turfmaster son livianas, claro, pero se desgastan demasiado rápido. Como la mayoría de las carreras aquí en Kasamatsu son en tierra, Birkin es obviamente más adecuado. Una vez que comenzaba con ese tema, la fácilmente nerviosa Artisan Bell no paraba de hablar. Dreamweaver la escuchaba con cierta fascinación. Ella siempre había usado el equipo estándar de Trasen y nunca se había interesado en esos detalles. Eso es realmente impresionante, dijo sinceramente. Admiraba a las personas que podían profundizar tanto en algo. No, en realidad solo habló mucho. Artisan Bell sonrió con timidez y se rascó la cabeza. Su corto cabello castaño se balanceó con el movimiento, y sus mejillas se tiñeron de rojo mientras apartaba la mirada. Pero en ese momento de distracción, no notó que alguien se acercaba y chocó con la persona que venía de frente. Oye, ¿no deberías estar limpiando? ¿Qué haces paseando por ahí? Al oír esa voz familiar, Artisan Bell se estremeció al instante. Temblando, intentó explicar, pero no logró decir nada. Dreamweaver levantó la vista y vio a tres Uma Musume frente a ellas. La que iba al frente tenía el cabello largo, rizado y dorado teñido, por los tonos marrones en las puntas. Su rostro era delicado, con un maquillaje cuidado, y jugaba con sus rizos con manos adornadas de uñas brillantes. Tratando de holgazanear. ¿Y está obsesionada con los equipos? ¿Quién se cree tan valiente de repente? Dos voces burlonas sonaron detrás de la chica del cabello dorado. Una tenía el pelo corto azul oscuro y era alta, la otra, pequeña, con coletas rosadas. Al oír esos comentarios, Artisan Bell estaba tan asustada que ni siquiera intentó defenderse. Frunciendo el ceño, Dreamweaver dio un paso adelante, poniéndose frente a Artisan Bell para protegerla, y encaró directamente a la Uma Musume. Ella me estaba mostrando el dormitorio. ¿Hay algún problema con eso? La Uma Musume de cabello dorado la observó con curiosidad, con un tono tan despreocupado como antes. ¿Y tú quién eres? Soy la nueva estudiante transferida. Al escuchar eso, la de cabello dorado volvió a mirarla, con un toque de sorpresa en la voz. ¿En serio este lugar recibe estudiantes transferidas? Así que el viejo Aibara no mentía. ¿Hay algún problema con que sea una estudiante transferida? Al ver lo rápido que habían intentado intimidar a Artisan Bell, el tono de Dreamweaver fue firme e implacable. La otra soltó un sonido nasal vago, le lanzó una última mirada y se dio la vuelta para marcharse con sus dos compañeras. Ya veremos si sigues tan valiente más tarde. Estudiante. Transferida. Arrojó esas palabras por encima del hombro con ambigüedad mientras se alejaba, dándoles la espalda. Gracias. En realidad, murmuró Artisan Bell, que había estado escondida detrás de Dreamweaver, asomándose tímidamente cuando el trío desapareció. Pero Dreamweaver estaba demasiado ocupada frunciendo el ceño, observando las figuras que se alejaban, y no alcanzó a oírla. Parece que Kasamatsu Trasen no está formado solo por personas amables como Artisan Bell y Kotaro Aibara, pensó Dreamweaver para sí. Lo estás viendo en Suru Audionovelas. Recuerda que puedes unirte como miembro ya sea en Patreon o en YouTube. Capítulo 55, no mires. 55. Gracias por mostrarme el camino. Después de dejar su maleta en una habitación vacía del dormitorio, Dreamweaver sonrió a Artisan Bell. No hay problema. Eres una estudiante transferida que acaba de llegar, después de todo. Claro que te ayudaría. Además, me sacaste de un apuro allá atrás.
Artisan Bell parecía una chica que se sonrojaba con facilidad. Incluso un simple agradecimiento de Dreamweaver bastó para que sus mejillas se tiñeran de rojo. Por cierto, noté que hay muchas habitaciones vacías. ¿Cuántos estudiantes hay en esta escuela? Dreamweaver conversó con naturalidad mientras desempacaba y comenzaba a hacer la cama. 1, 2, 3, 4. Pero detrás de ella, Artisan Bell comenzó a contar de una forma que hizo que Dreamweaver se sintiera un poco incómoda. Una gota de sudor frío resbaló por su frente. No me digas que son menos de 10. Contigo somos 6. Los labios de Dreamweaver temblaron al ver a Artisan Bell levantar con orgullo 6 dedos. Ah, espera. Eso no está bien. Justo cuando las esperanzas de Dreamweaver se desmoronaban, Artisan Bell jadeó y comenzó a contar de nuevo. ¿Podría haber más? Aunque ya se había imaginado que Kasamatsu Trasen sería pequeño, sintió una chispa de esperanza. Tal vez al menos llegaran a los 2 dígitos. Bajo la mirada expectante de Dreamweaver, Artisan Bell terminó de contar, se limpió la nariz con confianza y levantó un número. Con los profesores incluidos, somos 9. Dreamweaver no dijo nada. Simplemente volvió a arreglar en silencio las sábanas de su cama. ¿Qué esperaba exactamente? Además del director Aibara y tú, ¿quiénes más están aquí? Dreamweaver ya había querido dar por terminada la conversación, pero Artisan Bell seguía de pie en la puerta, mirándola con entusiasmo, como si quisiera seguir hablando. Sintiendo cierta resignación, Dreamweaver decidió preguntar de todos modos. De las 3 Uma Musume que viste antes, la rubia es Nano Sumire, la alta y con buena figura es Nishimoto Makusa, y la de coletas es Kobayashi Kase. MHMMMHMM. Dreamweaver asintió mientras seguía organizando sus cosas. La verdad, no le interesaban demasiado las demás. Hay una Uma Musume más. Se fue hace unos días a buscar un entrenador justo después de debutar. Fue la primera en hacerlo, y sin duda la más fuerte. ¿Cómo se llama? Oguri Roman. ¿Qué? El nombre hizo que Dreamweaver pensara en Oguri Cap, quien tenía un nombre similar. Se detuvo por completo. ¿Qué relación tiene con Oguri Cap? No estoy muy segura. Pero siempre la ha admirado. Dice que quiere ser como ella, una chica del campo que triunfa en las carreras centrales. Es realmente increíble, ¿sabes? No se conformó con ninguno de los entrenadores aquí, así que salió a buscar el suyo propio. Al escuchar eso, Dreamweaver repasó mentalmente la situación del personal en Kasamatsu Trasen y se dio cuenta de que aún no había preguntado por los profesores. ¿Qué hay de los maestros además del director Aibara? No hay otros. El tío Aibara se encarga de todas las clases académicas él solo. Los otros 2 son entrenadores. ¿Solo 2? El director solo había mencionado que su hija era entrenadora, pero no habló del otro. Uno de ellos es el entrenador Satou Ken. No nos exige mucho y casi nunca aparece para entrenar. La mayor parte del tiempo ayuda al tío Aibara con papeleo y tareas menores. Dreamweaver asintió. Así que la otra debía ser la hija de Aibara, de quien tanto presumía. Tal vez fuera una entrenadora más estricta, a diferencia de ese tal Satou. La otra es la entrenadora Aibara Chizuru. Es la hija del tío Aibara. Escuché que solía ser entrenadora en la Liga Central. Espera, ¿qué? Dreamweaver, que había estado pensando distraídamente, reaccionó de golpe. ¿Eso es todo? Eso es todo. Artisan Bell se encogió de hombros, impotente. Chizuru Nee se la pasa viendo anime o durmiendo todo el día. Casi nunca la veo en la pista. Incluso cuando el tío Aibara la obliga a venir, se escapa al poco rato.
Mientras escuchaba, Dreamweaver sintió como le palpitaba una vena en la sien. Ahora entendía por qué Oguri Roman había decidido salir a buscar un entrenador fuera de la escuela. Esos dos eran más irresponsables que el otro. Suspirando, Dreamweaver cerró su maleta vacía, la guardó y se volvió hacia Artisan Bell. Necesito ver al director Aibara para terminar unos trámites. Luego hablamos. Está bien. Entonces volveré a limpiar. Al oír eso, Dreamweaver arqueó una ceja y la detuvo cuando estaba por irse. ¿Aún después de cómo te trataron, vas a limpiar? Artisan Bell se rascó la mejilla, algo avergonzada. En realidad, hoy es mi turno de limpieza. ¿No me escuchaste decirlo antes? El ojo de Dreamweaver tembló. Entonces, ¿por qué parecías tan asustada y dudosa cuando te estaban interrogando? Como si hubiera leído su mente, Artisan Bell agitó las manos rápidamente. Nunca me han acosado ni nada. Es solo que no estoy acostumbrada a ellas. ¿No acostumbrada? Sí, como siempre hablan de manicuras y maquillaje, y no entiendo nada de eso. Nano Sumire incluso se tiñó el cabello de rubio. Todas parecen tan arregladas. Me da algo de nervios acercarme. Su tono tenía un matiz de inseguridad. Además, soy la única que siempre está obsesionada con el equipo y las herramientas de carrera. Seguro parezco fuera de lugar. Justo cuando empezaba a dudar de sí misma, sintió un toque cálido en su cabeza. No estás equivocada. Alzó la vista y vio a Dreamweaver acariciando suavemente su cabeza, mirándola con una expresión llena de aliento. En ese momento, un rayo de sol entró por la ventana del dormitorio, envolviendo a Dreamweaver en una luz resplandeciente. Su presencia era deslumbrante, y la mano sobre la cabeza de Artisan Bell se sentía tan cálida como el sol, dejándola momentáneamente aturdida. No te preocupes si no puedes seguir sus conversaciones. Fuiste capaz de explicarme todos esos tipos de equipos con tanta claridad que incluso alguien como yo, que no sabía nada, pudo entender. Eso ya te hace bastante increíble. Con una sonrisa cálida, Dreamweaver se despidió y se dirigió al edificio académico. Artisan Bell se quedó allí, inmóvil, murmurando para sí misma. ¿Soy increíble? Capítulo 56. No mires. Después de despedirse de Artisan Bell, Dreamweaver se dirigió al edificio de enseñanza para completar sus trámites de transferencia con el director Aibara. Al enterarse de que las clases no comenzarían hasta el día siguiente, se encontró sin nada que hacer y decidió ir a la pista para probar sus habilidades. Aunque se llamaba pista de tierra, la superficie estaba hecha en realidad de grava triturada. Dreamweaver golpeó el suelo con su pezuña y sintió una sensación firme y vibrante, nada parecido al césped. Al ver el polvo levantarse con solo ese pequeño movimiento, frunció levemente el ceño. Era su primera vez probando este tipo de superficie. Si un paso ligero podía levantar tanto polvo, apenas podía imaginar lo que sería correr a máxima velocidad. Una nube de polvo lo suficientemente densa como para obstruir la visión, cada Uma Musume incapaz de ver la dirección, todas amontonadas en una pista incluso más estrecha que el césped, avanzando caóticamente como moscas sin cabeza. En condiciones así, intentar usar un estilo de carrera de cierre sería imposible. Por lo que Dreamweaver entendía, las tácticas de cierre dependían de la capacidad de una Uma Musume de leer la carrera, saber cuándo y dónde abrirse paso entre el grupo y acelerar al frente. Antes, sin un entrenador que reuniera información sobre sus rivales, había tenido que confiar únicamente en el enfoque y el instinto para encontrar aperturas en medio de la carrera. Pero en una pista donde ni siquiera podía ver a sus oponentes, incluso su intuición evolucionada podría no ser suficiente para guiarla. Como aún no había experimentado completamente el poder de esta intuición, Dreamweaver optó por una evaluación conservadora. Correr al frente o al menos intentar liderar podría ser la única manera de salir victoriosa en una carrera de tierra.
Basándose en esta rápida inspección y en su propio razonamiento, había formulado una teoría, aunque aún no probada. Basta de especulaciones. Dreamweaver se palmeó las mejillas, se colocó en posición de salida y disparó como una flecha, levantando un remolino de polvo en la pista vacía y silenciosa por el feriado. HM. Justo cuando Dreamweaver experimentaba con su forma de correr sobre tierra, una mujer que parecía de unos 20 años pasó cerca de la pista. Vestida con ropa deportiva sencilla y llevando una bolsa de plástico con snacks, tenía el cabello oscuro recogido apresuradamente y los ojos con lo que parecían ojeras permanentes se abrieron ligeramente sorprendidos. Sacó su teléfono, revisó la fecha y se mostró aún más desconcertada. Estoy bastante segura de que Auguri Roman todavía no ha vuelto y esos flojos apenas entrenan incluso en días normales. ¿Desde cuándo se esfuerzan un día libre? En la monótona vida diaria de Kasamatsu Trasen, algo finalmente había despertado la curiosidad de Chizuru Aibara. ¿Quién estaba entrenando en la pista? Sus pasos desviaron gradualmente de su camino original mientras se dirigía hacia los terrenos de entrenamiento. Cuanto más se acercaba, más fuerte se escuchaba el golpe de las pezuñas contra la pista. Entre la grava volando y nubes de polvo, una figura corría a una velocidad que Chizuru nunca había visto antes. Ese paso está totalmente mal. Demasiado ligero. Un zancada así simplemente resbalaría en tierra. Chizuru entrecerró los ojos. Las habilidades de observación que había perfeccionado durante su tiempo en el circuito central de carreras le decían que algo no estaba bien. Ese tipo de zancada solo se ve en especialistas de césped. Pero casi todas las carreras locales aquí en Kasamatsu son sobre tierra. Incluso si alguien quisiera practicar en césped, no hay dónde hacerlo. Conocimientos que pensaba haber olvidado tras años de vida cómoda ahora regresaban a gran velocidad. Incluso Chizuru se sorprendió de que todavía tuviera ojo para esto. ¿Del circuito central? ¿O de un establo de élite? ¿Qué hace aquí? Guardó sus pensamientos mientras observaba el estilo de carrera poco ortodoxo de Dreamweaver. Justo cuando Chizuru la observaba, Dreamweaver también notó la figura al borde de la pista. Tras rodear la última curva, disminuyó la velocidad y se acercó caminando. Hola. En el momento en que salió de la pista, un leve aura de presión, una emanación instintiva de Suzuna inundó a Chizuru. Era una sensación inquietante, casi peligrosa, que le hacía querer apartar la mirada. Cubierta de polvo, Dreamweaver era apenas una silueta, pero sus ojos penetrantes eran claramente visibles. Un tenue resplandor rojo parecía parpadear en ellos y, por un instante, Chizuru sintió que lo que estaba en el polvo no era una Uma Musume, sino algo mucho más intimidante. ¿Eres entrenadora aquí? Cuando la mujer con ropa deportiva no respondió, Dreamweaver frunció levemente el ceño, confundida. Dio un paso adelante y agitó la mano frente a los ojos de Chizuru. Chizuru saltó ligeramente al emerger Dreamweaver de repente del polvo, pero se relajó al ver su rostro con claridad. Al fin y al cabo, solo era una Uma Musume. Tras recomponerse, Chizuru finalmente habló. Soy una de las entrenadoras aquí. ¿Vienes del circuito central o de un establo de élite? ¿Qué te trae a Kasamatsu Trasen? Dreamweaver inclinó la cabeza, desconcertada. Soy estudiante aquí. No puede ser. Conozco a todos los habituales aquí, y definitivamente no eres. Chizuru se interrumpió a mitad de frase, como recordando algo, y preguntó con cautela. ¿Eres esa legendaria estudiante transferida? No pensé que el viejo realmente dijera la verdad por una vez. Los labios de Dreamweaver se movieron ligeramente. ¿Cuántas veces habría mentido el director Aibara sobre estudiantes transferidos? ¿Por qué todos reaccionaban igual al conocerla? Chizuru guardó silencio por un momento, observando cuidadosamente a Dreamweaver de pies a cabeza antes de continuar. Mi consejo, no estudies aquí.
Trasen Academy en el circuito central, o unirte a un club bajo uno de los grandes establos, ahí es donde perteneces. ¿Qué quieres decir? ¿Ya te he ofendido de alguna manera? Ante una sugerencia tan directa de irse, Dreamweaver frunció el ceño. Ni siquiera había empezado a quejarse de lo poco confiable que parecía Kasamatsu Trasen, y ya le estaban menospreciando. Su tono fue firme, pero Chizuru solo negó con la cabeza y siguió hablando. No encajas aquí. Con tu talento, podrías competir en carreras del circuito central, tal vez incluso ganar un premio importante frente a los élites. Lo has visto tú misma. Aquí no hay nada. Chizuru señaló a su alrededor, los equipos de entrenamiento largamente descuidados, los edificios envejecidos. Si no fuera por la resistente pista de grava, ni siquiera habría un lugar adecuado para entrenar. Esto es Kasamatsu Trasen. Es una sucursal local, un refugio para quienes no tienen sueños ni talento. Los que tienen promesa ya se han ido o están en camino de irse. Los que se quedan. Chizuru hizo una pausa. Son solo desechos descartados. Capítulo 57. No mires. Dreamweaver se sorprendió. No esperaba que Chizuru Aibara fuera tan pesimista. ¿Pero tu padre no sigue luchando para mantener este lugar? Al mencionar a Koutaro Aibara, la expresión de Chizuru se oscureció. Por eso es un tonto. A nadie más le importa un lugar como este. Satou Ken solo está aquí para pasar el tiempo, y a excepción de Augury Roman y Artisan Bell, la mayoría de la Suma Musume ni siquiera se molestan en asistir a clase. Ahora hasta Augury Roman se ha ido. ¿Te imaginas un aula con un solo profesor dando clase a un único estudiante? ¿Cómo se puede llamar escuela a algo así? Es solo un lugar donde los rechazados como nosotros nos escondemos. Mientras hablaba, la poca energía que Chizuru había reunido se agotó de nuevo. Sus ojos se hundieron en sus cavidades sombreadas y agotadas. Estaba a punto de irse cuando Dreamweaver de repente le agarró el brazo. ¿Ninguna de ustedes ha pensado en esforzarse más? Chizuru se tensó. Se giró y vio un fuego desconocido ardiendo en los oscuros ojos de Dreamweaver. Sus labios se entreabrieron como si quisiera decir algo, pero al final solo esbozó una amarga sonrisa autoirónica. Por eso te dije que te fueras. Alguien como tú no pertenece a Kasamatsu Trasen. ¿Y el director Aibara? ¿O Oguri Roman? ¿No son parte de este lugar también? ¿Y Artisan Bell? ¿La conoces siquiera? Ella sabe todo lo que hay que saber sobre el equipo de Uma Musume. ¿Eso te parece rendirse? Por un momento, Chizuru pareció quedar en trance, como si las palabras de Dreamweaver la hubieran transportado a aquel verano en que fue aceptada por la Liga Central, cuando aún creía en la esperanza y los sueños. Pero al mirar hacia abajo, no vio a la entrenadora bien vestida que una vez fue, solo a una mujer vestida descuidadamente con ropa deportiva, sujetando snacks en lugar de registros de entrenamiento. Ese tiempo había quedado atrás. La brillante y ambiciosa Chizuru Aibara había desaparecido en la memoria. Sacudió la mano de Dreamweaver y adoptó un tono de fría indiferencia. No sé qué estará haciendo Artisan Bell, y sinceramente, ¿qué importa? Si tuviera verdadero impulso, ¿seguiría atrapada aquí? En cuanto a mi padre sin Oguri Roman para darle esperanza, probablemente ya se habría rendido por completo. No seguiría desempeñando el papel de director dedicado. Cuando Oguri Roman se vaya a la Liga Central, este lugar volverá a ser una escuela fantasma, hasta el día en que no encontremos un solo estudiante nuevo. Si eres tan brillante y resplandeciente, vuela hacia donde perteneces. No pierdas tu tiempo hablando con ruinas y paredes rotas. Con eso, se giró y caminó directamente hacia el edificio escolar sin mirar atrás. Dreamweaver se quedó en silencio, labios apretados, observando cómo la figura casi derrotada de Chizuru se alejaba.
Los problemas en Kasamatsu Trasen eran más profundos de lo que había imaginado. Tras conocer solo al director Aibara y a Arsenbao, había asumido que la escuela solo estaba escasa de personal y desorganizada. Pero después de enfrentarse a Chizuru, comenzó a comprender la verdadera situación. Tras un largo silencio, Dreamweaver volvió a correr en la pista. Una emoción inquieta hervía en su pecho, algo que aún no entendía y que solo podría descifrar paso a paso. El tiempo pasó rápido mientras corría. Para cuando regresó al dormitorio, tenía hambre, y justo entonces vio a Arsenbao saludándola desde la entrada del comedor. Dreamweaver se acercó. Dentro, solo vio unos pocos platos a medio terminar y una olla de arroz 2/3 vacía. El señor Satou generalmente compra los ingredientes, y todos nos turnamos para cocinar, explicó Arsenbao, rascándose la nuca con un aire disculpatorio. Llegaste un poco tarde, los demás ya comieron, así que no se ve muy bien. Pero hoy está muy rico. No te dejes engañar por la actitud de Nano Sumire, en realidad cocina bastante bien. Como preocupada de que Dreamweaver pudiera decepcionarse, Arsenbao corrió a traer un taburete de madera. Dreamweaver tomó el pesado asiento. «Oh, déjame calentarlo para ti», dijo Arsenbao de repente, tomando 2 platos y dirigiéndose a la cocina. «No hace falta», dijo Dreamweaver, devolviendo los platos. «No fui criada de manera tan delicada». Se sirvió un poco de arroz y comenzó a comer. Arsenbao no se fue. Se subió a un taburete, se sentó junto a Dreamweaver y la observó comer con una suave y casi torpe sonrisa. Con cada bocado, el hambre de Dreamweaver disminuía, pero permanecía una irritación inquieta, un vacío, como si algo faltara. Después de terminar rápido, insistió en ayudar a Arsenbao a lavar los platos y limpiar las mesas del comedor. Regresaron juntas al dormitorio, duchándose cada una después. Al llegar a la puerta de Dreamweaver, Arsenbao le deseó buenas noches y se fue. Sola de nuevo, Dreamweaver suspiró profundamente. Miró alrededor de la habitación casi austera, y esa misma frustración inexplicable volvió, queriendo que gritara. Pero reprimió el sentimiento y se obligó a acostarse y dormir. Los días siguientes siguieron una rutina: asistir a clases con Arsenbao, acostumbrarse a la pista de tierra y conocer gradualmente a los demás, incluido Saro-Ken, el único miembro del personal que no había conocido, un joven completamente ordinario, tal como su nombre lo sugería. Todo era perfectamente normal. Y sin embargo, Dreamweaver se sentía cada vez más inquieta. Entonces, el día antes de su carrera de debut programada, se despertó y encontró el dormitorio vacío. Confundida, vagó por el campus hasta encontrar a todos reunidos en la puerta de la escuela. Vio a Arsenbao, Nano Sumire, Kobayashi Kase, Nishimoto Makusa, Koutaro Aibara, Chizuru Aibara y Satou Ken, todos de Kasamatsu Trasen, apiñados juntos. En el centro estaba una Uma Musume de cabello gris, con las orejas caídas en derrota. Su rostro reflejaba arrepentimiento y frustración, con lágrimas a punto de caer en cualquier momento. Dreamweaver recorrió la multitud, cada rostro mostraba la misma expresión sombría. Lo siento a todos, perdí en la Youth Autumn Wind Race. La voz de la Uma Musume de cabello gris era apenas un susurro, quebrada por la emoción. Un silencio pesado y sofocante cayó sobre todos. Oguri Roman, la única Uma Musume de Kasamatsu Trasen que debutó, su única esperanza de llegar a la Liga Central, quien llevaba los sueños de todos. Había fallado. Capítulo 58. No mires. Bajo una atmósfera pesada y opresiva, Dreamweaver logró sobrellevar el día. Al día siguiente, en la fecha programada para su debut, todos en Kasamatsu Trasen se reunieron en el hipódromo. El hipódromo Kasamatsu estaba desolado y silencioso. Aparte de los miembros de la escuela, solo unos pocos empleados bostezando estaban presentes. Vestida con su equipo de carreras, Dreamweaver salió del túnel de competidoras.
Todos los que estaban a su vista tenían expresiones sombrías y cenicientas. Oguri Roman había perdido. La única Uma Musume en Kasamatsu Trasen Academy con verdadero potencial había sido derrotada. Su derrota no era solo una carrera perdida, había llevado las esperanzas de todos, el último vestigio de expectativa, no solo por ella, sino por todos los demás. La gente había depositado sus esperanzas en Oguri Roman. Querían presenciar su brillantez, inspirarse con su victoria y encontrar motivación para avanzar ellos mismos. Pero ahora, todo eso había desaparecido. Dream Weaver giró la cabeza. Junto a la pista, Koutaro Aibara sujetaba con fuerza la baranda, con la cabeza inclinada, perdido en quién sabe qué pensamientos. Este hombre bajo y robusto, que siempre enfrentaba a sus estudiantes con optimismo alegre, ahora estaba aplastado por la derrota de Oguri Roman. Su esperanza se había quebrado. Un hombre de unos 30 años permanecía en silencio a su lado, con la mirada vacía mientras observaba el cielo. Sato Ken. A pesar de ser su primera carrera para la Uma Musume, no podía mirar la pista. Incluso llamándose a sí mismo un holgazán, la derrota lo desanimaba. Chizuru Aibara estaba sentada a un lado con Oguri Roman. Ambas observaban la carrera en silencio, sin decir palabra. No solo la gente en las gradas, incluso las Uma Musume en la pista parecían abatidas y perdidas. La mirada de Dreamweaver se desplazó hacia Artisan Bell. Recordó lo brillantes que habían estado los ojos de Artisan al explicarle el equipo antes. Ahora estaban apagados y sombríos, sin rastro de aquella pasión. La alta Uma Musume de cabello azul, Nishimoto Makusa, se apoyaba sin ganas sobre sus rodillas, haciéndose ver más pequeña. La Uma Musume de cabello rosa que gustaba de las coletas, Kobayashi Kase, ni siquiera se había molestado en atarse el cabello ese día, caía desordenadamente sobre su espalda. Solo Nano Sumire permanecía indiferente, jugando con sus rizos como de costumbre. Al notar la mirada de Dreamweaver, en realidad se acercó. ¿Todavía tienes el descaro de hablar así, estudiante transferida? ¿A qué te refieres? Viendo la confusión de Dreamweaver, Nano Samire sonrió levemente y explicó. El valor necesita respaldo. Cuando llegaste aquí, todavía podías defender a los demás. Pero después de darte cuenta de que este lugar no es más que ruinas, ¿aún te importarán los problemas de otros? Dreamweaver frunció el ceño. Lo ocurrido ayer parecía no haber dejado huella en Nano Sumire, su tono era inquietantemente ligero. ¿Y tú? Aunque Oguri Roman perdió, ¿sigues tan tranquila? Bueno, el viejo Aibara probablemente estará deprimido un tiempo, dijo Nano Sumire, entrecerrando los ojos. Pero yo solo estaba siguiendo el ambiente. ¿Así que tu decepción de ayer fue una actuación? Cuando vives en un lugar pequeño como este, debes aprender a adaptarte al grupo. Mira a Bao, está tan sola porque no encaja. Por eso se aferró a ti, la nueva transferida, girando a tu alrededor. Mientras hablaba, Nano Sumire señaló vagamente a Artisan Bell en la distancia. Dreamweaver guardó silencio por un momento. Podía entender por qué los demás estaban desanimados, pero no lograba comprender lo que Nano Sumire pensaba realmente. Así que preguntó directamente. ¿Tú no pusiste ninguna esperanza en Oguri Roman? Para eso tendría que haber esperanza, respondió Nano Sumire con una risa. A pesar de lo dura que era la respuesta, sonaba extrañamente ligera viniendo de ella. El viejo Aibara y los demás podían depositar sus esperanzas en Oguri Roman. Esperaban que sus resultados revitalizaran la escena local, o al menos Kasamatsu. No podía poner su esperanza en Oguri Roman. Alguien que ama estudiar el equipo así naturalmente se sentiría atraída por la pista. Kobayashi Kase y Nishimoto Makusa son iguales. Porque también son Uma Musume, también vertieron sus propias esperanzas en Oguri Roman. ¿Y tú no eres una Uma Musume?
Nano Sumire soltó una suave risa. ¿Y qué si lo soy? A nadie le importan las carreras locales ya. A nadie le importan las Uma Musume locales. Este Kasamatsu Trasen es solo el último eco de esa generación milagrosa, punto. Incluso si debuto con éxito, ¿y qué? ¿Cambiará algo mi futuro? Un certificado de debut para una Uma Musume ni siquiera vale tanto como la licencia de entrenador que tiene Sato. Al menos él puede usar ese papel para conseguir un trabajo y mantenerse, ¿verdad? Dreamweaver cayó. A pesar de su apariencia de chica normal, Nano Sumire era realmente aguda. A diferencia de sus dos compañeras, que todavía mantenían algo de esperanza por las carreras, ella ya había visto el fin de las carreras locales. Incluso un debut exitoso sería insignificante. Su vida nunca volvería a involucrar carreras más allá de este periodo. Por eso no le importaba. No le importaba la derrota de Oguri Roman, la decadencia de Kasamatsu Trasen, ni si ella podría correr o no. Nano Sumire, como Uma Musume, ya había renunciado a ser una. Aquí, en Kasamatsu Trasen Academy, era la más realista, la más desesperanzada, la más pesimista de todas. En ese momento, Dreamweaver finalmente entendió aquella inquietud que había sentido en su corazón los últimos días. Kasamatsu Trasen era una escuela ya sumida en la desesperación. Cada persona aquí había sido forzada por la dura realidad a abandonar algo, sus esperanzas de futuro. Los últimos vestigios de esas esperanzas se habían depositado en Oguri Roman. Y con su derrota, incluso esos vestigios habían desaparecido para siempre. La razón por la que Nano Sumire no se deprimió por la falla de Oguri Roman era porque hacía tiempo que había perdido hasta esos últimos restos. La esperanza en el futuro, las expectativas por lo que vendrá, eso era lo que había llevado a Dreamweaver hasta aquí. No importaba lo difícil que fuera, se negaba a ceder o rendirse. Por eso se sentía tan irritada con todos los que ya habían renunciado, que ya se habían rendido. Habiendo comprendido de repente sus propios sentimientos, Dreamweaver soltó una risa. El sonido inesperado dibujó una expresión de desconcierto en Nano Sumire. Les haré ver. ¿Ver qué? La brillantez sobre el escenario también puede dar esperanza al público. Les haré ver a todos eso. ¿Escenario? ¿Brillantez? Esas son palabras que solo las Uma Musume centrales pueden usar. Nano Sumire mostró una sonrisa burlona. Mira alrededor. ¿Ves algún público aquí? Aparte de unos pocos empleados en su turno, solo estamos nosotros. ¿Acaso un lugar como este puede llamarse escenario? Agitó los brazos, como intentando mostrarle todo el hipódromo Kasamatsu a Dreamweaver. Pero incluso con la cruda realidad delante de ella, Nano Sumire no vio rastro de desesperación en los ojos de Dreamweaver. El centro del escenario está donde yo esté. Observen con atención. Este es mi debut. Una tenue luz roja parpadeó en esos ojos completamente negros. Un miedo que surgía desde lo más profundo de su instinto hizo retroceder a Nano Sumire paso a paso. Atónita, la observaba sin poder pronunciar palabra. Solo pudo mirar impotente como la figura de Dreamweaver avanzaba paso a paso hacia la puerta de salida. Capítulo 59. No mires. 59. Todas las corredoras, a sus marcas. La voz apagada de un miembro del personal llegó a sus oídos. ¿Acaso el hipódromo de Kasamatsu ni siquiera se había molestado en contratar a un locutor adecuado para el evento? Chizuru Aibara pensó con un toque de sarcasmo, pero enseguida negó con la cabeza. Las carreras con premios importantes aún tenían locutores. Solo que no esta. El personal probablemente sabía muy bien la situación en Kasamatsu Trasen. Aparte de Oguri Roman, ¿había alguna Uma Musume digna de ver allí? Las carreras de debut de las demás ni siquiera atraían un solo espectador.
¿Para qué molestarse en tener un locutor? Una sonrisa autocrítica se dibujó en los labios de Chizuru. Sí. Incluso el personal del hipódromo sabía lo que éramos. Entonces, ¿por qué quedarse? Solo sería buscar humillación. Chizuru se levantó y se dio la vuelta, como si fuera a marcharse. ¿No vas a mirar? Oguri Roman, a su lado, notó el movimiento, aunque no levantó la vista. Su voz fue suave al preguntar. ¿Qué hay que ver? El circuito local incluso cambió las reglas para las carreras de debut últimamente. Ya no se trata de ganar el primer lugar, tienes que alcanzar un tiempo clasificatorio para debutar. ¿No entiendes por qué? Oguri Roman guardó silencio un momento, como si la pregunta le resultara difícil de responder. Porque hoy en día, incluso las ganadoras del circuito local sus tiempos son lamentables. No ganan porque sean fuertes, sino porque son solo un poco menos malas, ¿verdad? Satou Ken, que había estado mirando el cielo, pareció escuchar la conversación y se unió con tono lánguido. ¿Tiene sentido ver una carrera tan patética? Mejor vayamos a entrenar. Es solo una derrota. Puedes recuperarte la próxima vez. Cuando Satou Ken terminó, Chizuru miró a Oguri Roman al hablarle, pero ésta mantuvo la cabeza baja, sin responder. Como educadores, deberíamos al menos presenciar todas las carreras de nuestras alumnas. Koutaro Aibara apretó con fuerza la barandilla, dándoles la espalda al grupo, con una voz grave y tensa, como si el peso de todo recayera sobre él. Mantener a flote Kasamatsu Trasen durante tanto tiempo había dependido del apoyo de la comunidad, en gran parte gracias a los patrocinadores locales que confiaban en Oguri Roman. Koutaro no sabía si la derrota en el torneo juvenil Viento de Otoño decepcionaría a todos lo suficiente como para retirar su apoyo. Si eso ocurría, los días en Kasamatsu Trasen serían aún más difíciles. Tras enterarse de la derrota el día anterior, Koutaro había pasado su tiempo consolando a Oguri Roman y preocupándose por cómo mantener la confianza de todos. Soportaba una presión enorme, todo para que Kasamatsu Trasen siguiera existiendo. Al ver a su padre así, Chizuru apretó los labios y los puños hasta que se le pusieron blancos. No soportaba verlo cargar con tanto, pero tampoco podía ayudarlo realmente. Demonios, su propio estado lamentable probablemente era otra carga más para su padre. Soltando una risa amarga, Chizuru se dio la vuelta y saludó al resto. Me voy primero. Apenas cayeron sus palabras, el silbato agudo que señalaba el inicio de la carrera sonó al mismo tiempo. Detrás de ella, un rugido tremendo estalló como un trueno, un grito, un aullido monstruoso que estremeció el alma de todos los presentes. ¿Qué? Satou Ken, usualmente tan perezoso y despreocupado, se quedó boquiabierto, como si estuviera presenciando algo imposible. No puede ser. El rostro de Koutaro Aibara se tiñó de emoción. Apretó la barandilla con fuerza, esta vez no por la presión, sino por la pura e incontrolable admiración. Tan brillante. Incluso Oguri Roman, que había mantenido la cabeza baja como desconectada del mundo, levantó la vista, sus ojos fijos en la pista. Aquellos ojos, apagados por la derrota, ahora brillaban, reflejando el resplandor que se desplegaba en el campo. Tum. Tum tum tum. Su corazón, el corazón de Chizuru, latía con fuerza desbordante, brincando descontroladamente como si ya hubiera recibido una maravillosa noticia. Su mente reproducía una y otra vez una imagen. Un pensamiento aterrador pero real comenzó a extenderse sin control por su mente. Ese sonido, ese impacto suficiente para provocar tales exclamaciones de los tres que observaban la carrera. La única Uma Musume que Chizuru podía imaginar capaz de causar eso era ella. Dreamweaver. Su corazón latía con locura, las palmas de sus manos sudaban sin control. Las pupilas de Chizuru se contrajeron de emoción.
La verdad estaba al alcance de sus ojos, solo tenía que girarse para verla. Se sentía tan real, tan cercana. Solo tenía que girarse. Pero Chizuru también tenía miedo. ¿Y si no era lo que imaginaba? ¿Y si sus esperanzas se desmoronaban otra vez? Chizuru tragó saliva. Su cuerpo ardía, quemándole la garganta. Ni siquiera un sorbo de agua servía para calmarla. Su pasión, dormida durante tanto tiempo, ahora se había convertido en un calor tangible que abrazaba su racionalidad. Una Uma Musume así no podría venir de Kasamatsu Trasen. Dreamweaver ni siquiera ha debutado. Ni siquiera ha pasado por un entrenamiento adecuado. La razón adulta brotó en su corazón, solo para ser reducida a cenizas por la siguiente oleada de emoción. Quiero ver. Tengo que ver. Debo presenciar esta carrera. Chizuru se giró bruscamente. Su mirada borrosa recorrió los rostros de todos frente a ella, sus expresiones de asombro, de incredulidad, su propio brillo encendido al presenciar algo resplandeciente. Aquellas figuras familiares corrían por la pista. Chizuru forzó la vista, empujando su visión más allá, cada vez más, pero aún no podía ver a Dreamweaver. Tragó saliva otra vez, esta vez le supo a metal fundido. Con cada fracción que su mirada avanzaba, el corazón de Chizuru latía más fuerte. Aunque su pecho dolía de tanto palpitar, aquella sensación era embriagadora, excitante. 5 cuerpos. 10. 20. 30 cuerpos de ventaja. Las unidades de medida en las carreras ya no alcanzaban para expresar el asombro en el corazón de Chizuru. Pero cuando trató de medirlo así y descubrió que la diferencia ya había alcanzado los 3 dígitos, dejó de contar. Fijó su mirada directamente en la pista. La carrera de debut en Kasamatsu era de unos 1200 metros. Sumire Nano y las demás estaban alrededor de la marca de los 400 metros. Y Dreamweaver, esa silueta envuelta en viento y polvoya, se acercaba a la recta final. La distancia entre ellas era de 300 metros. ¿Convertido en cuerpos? 120 cuerpos de ventaja. Capítulo 60. No mires. El aliento abrasador le quemaba las fosas nasales y los pulmones. La grava volaba como acero fundido contra su piel mientras corría por la pista polvorienta, pero los ojos de Sumire Nano estaban llenos de pura confusión. Siempre había sabido que Dreamweaver podría ser más talentosa, más dotada que el resto de ellas. Su propio grupo casi nunca se presentaba a entrenamientos serios. ¿Cómo podrían superar a alguien como Dreamweaver, que practicaba día tras día? Incluso antes de hablar con ella, Nano se había preparado para la diferencia. 20 cuerpos de ventaja, tal vez 30. En una carrera real, eso sería un margen inimaginablemente grande. Pero contra un grupo de Uma Musume que apenas entrenaba, parecía casi lógico. Después de la carrera, podría haber dicho con un tono despreocupado: ¿nos dejaste atrás? ¿Y qué? La única razón por la que la diferencia es tan grande es porque somos patéticas. Ponme en una carrera real, aunque sea un debut en el circuito Central, y te diluirías entre la multitud como cualquier otra. Pero ahora Nano descubrió que no podía decir nada de eso. La diferencia entre Dreamweaver y ellas no era solo disciplina contra pereza. Ni siquiera era excelencia contra mediocridad. Era la diferencia entre una Uma Musume y una persona común. Incluso con un cuerpo naturalmente hecho para correr, Nano se sentía como cualquier otra persona totalmente ordinaria ante la velocidad de Dreamweaver. ¿Cómo podía una Uma Musume así terminar en un lugar como Kasamatsu Trasen? Nano apretó los dientes, la frustración hirviendo en su interior. Y sin embargo, por alguna razón, esta Uma Musume que hacía tiempo había renunciado a correr no se rendía ni cuando sus pulmones ardían ni cuando cada paso le enviaba dolor por todo el cuerpo. Seguía corriendo. Había perdido de vista a Dreamweaver hace mucho, pero algo la impulsaba hacia adelante, algo que no podía nombrar.
No era solo ella. Las otras 3 Uma Musume también lo sentían. Sus cuerpos gritaban por el abandono, pero sus piernas se negaban a detenerse. Empujaban más fuerte, con los dientes apretados, acelerando incluso en medio del dolor. Hacía tanto tiempo que no corrían así. Después de haber pasado sus débiles esperanzas a la pequeña Oguri Roman, parecía que su papel había terminado, como si pudieran sentarse a observar desde las gradas. Pero en el momento en que pisaron la pista y vieron la forma ardiente de Dreamweaver, algo dentro de ella se despertó. Un impulso por seguir sin importar lo absurdo, sin importar lo lejos que quedaran atrás. La pista de carreras era un campo de batalla. Solo una Uma Musume podía ganar. Y sin embargo, allí estaban estas autoproclamadas fracasadas que se habían rendido incluso antes de comenzar la carrera, empujándose contra toda lógica. Una chispa de pasión, largamente enterrada, comenzaba a resurgir. No podían ganar, pero podían correr con todo lo que tenían. Como rivales de Dreamweaver, como testigos de su resplandor, se negaban a cruzar la línea de meta con la misma actitud derrotista que habían llevado durante tanto tiempo. El tiempo y la distancia se estiraban interminablemente en su agonía, pero finalmente cruzaron la meta. Quien las había dejado atrás estaba ahora esperando tranquilamente al final de la pista, observándolas. Ja. Nano apoyó las manos en las rodillas, jadeando desesperadamente. El sudor le ardía en los ojos, nublando su visión. Si no fuera por ese obstinado e inexplicable sentido de orgullo, se habría derrumbado allí mismo. Hace tiempo que no corrías así, ¿verdad? La figura de Dreamweaver apareció lentamente. Su voz descendió hasta Nano, y le sonó casi condescendiente. Burlarse de los perdedores es privilegio del ganador. No tengo nada que decir. Nano habló entre respiraciones entrecortadas. Era extraño, pensó que había enterrado todos sus sentimientos sobre las carreras hace mucho. Pero ahora, su corazón dolía con cada palabra. Esto debe ser otro tipo de dolor que trae correr, pensó a regañadientes. Justo cuando esperaba que Dreamweaver se burlara aún más de su cortedad de miras, la otra simplemente sonrió. Pensé que tal vez no llegarías hasta el final. ¿No dijiste que habías renunciado a correr? Entonces, ¿por qué empujarte tanto? Nano presionó los labios. Ni ella misma lo entendía del todo. Su cuerpo se había movido antes de que su mente pudiera ponerse al día. Tengo una amiga orgullosa que gusta llamarse a sí misma Rei. Una vez me dijo que no solo las Uma Musume pueden sentir el resplandor al correr. ¿Qué quieres decir? Nano ya intuía a dónde iba todo esto, pero se negó tercamente a admitirlo. Un verdadero rey, continuó Dreamweaver, debe irradiar su luz a todos los espectadores. Solo cuando el público también puede bañarse en ese resplandor, puede ser llamado monarca. Antes perseguía la victoria sin entender lo que eso significaba. Pero después de llegar a Kasamatsu Trasen creo que estoy empezando a comprender. El resplandor en la pista no pertenece solo a la Uma Musume. Las rivales que corren a tu lado, los espectadores que observan ellos también pueden sentir esa luz. Gradualmente recuperando el aliento, Nano se enderezó. Encontró la mirada de Dreamweaver, aunque su tono seguía a la defensiva. ¿Estás diciendo que me conmovió? Al ver que Nano seguía obstinada, Dreamweaver sonrió y extendió la mano. Bienvenida de nuevo al mundo de la Uma Musume. Nano desvió la cabeza como molesta, pero aún así tomó la mano ofrecida. Solo no quería perder. Era otro intento de evasión, pero Dreamweaver estalló en risas. Eso es exactamente lo que necesitamos. Esa negativa a aceptar la derrota. Extendió los brazos, abarcando todo el hipódromo de Kasamatsu. Todos los ojos estaban puestos en ella. ¿Quién dice que tenemos que aceptar quedar atrás? Es esa misma frustración la que nos impulsa hacia adelante, ¿no?
Todos queremos ver a Kasamatsu Trasen erguirse nuevamente en el mundo de las carreras. Queremos llegar al circuito central. Estudiamos equipos todos los días. Cada uno de nosotros lleva algún tipo de arrepentimiento. Entonces, ¿por qué rendirse? ¿Qué importa si son escuelas élite? Arrastrémoslas todas aquí con nosotros. Imitando los gestos de TM Opera o que recordaba, Dreamweaver inspiró a todos con pasión. Su discurso no era tan pulido como el de Opera O, y carecía de esa confianza aplastante e inquebrantable. Pero sus palabras aún tocaron una fibra. Como una chispa cayendo sobre leña seca, su pasión encendió un fuego ardiente en sus corazones. Palabras bastante audaces, dijo Nano, con los brazos cruzados y la mirada pensativa. Solo somos 9 en Kasamatsu Trasen. ¿Quieres enfrentarte al mundo entero de las carreras con solo 9? Dreamweaver no se giró. Miró hacia las gradas vacías, como recordando algo, y respondió con convicción inquebrantable. Algún día, haré que cada asiento aquí esté lleno. Antes de terminar el video quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Creyentes del Loco. Otto JPG, Utomidueña, Yagami, Pavel Riveros Villasana, José Luis Rodríguez García, Cosme Márquez Tecpa, Onete. Viajeros de la Niebla. Momo of Momodia, Mauro MD, Gevile Jack, Raxnat, Axel Olarte, Adolfo Rubio, Tsukasa, Amesa, Javier Franco, Juan Paulo Silva, Benjats, Luis Carlos, Alan Torres, Ted, Ede Molina, Pegor, Iván Solo, Ángel Palomo Vélez, Laud G, Luis, Mauro 511, Jonathan 2003, Andrés López, Jecco, Álvaro Catalá Moreno, Ninja Lexi, Protos Calvo, Amilcar Paredes, Mark Zizi, Arte, Mayo de 2075, Mateo Rivera, Undrey, Leo López, Albino Osuna, Red, El Hombre Enmascarado Fanfics, Lucifer Estrella de Muerte, Adán Ramos. Sergio Vidaurri, Skeleton, Croune Gotes, Nac, Oswaldo Escandón Báez, Facundo Nahuel Erazo, Andy 24, Kuroko Rictor, Iron Warrior, Dael, Lady Deirdre, Jesús Garduza, Didio Valdés, Cristian Medina, Gonzalo Aros, Benjamín Espinosa, Nahuel Prolatin, Alex, Cristian Murillo, Chichón, De los Santos Cortes Víctor Adrián, Sans 104, Arthur, Brandy, Okami, BF, A, El K-Gamer, Ripe Sinigami, Gastro, Espíritu de Luz y Oscuridad, Nada 2.0, Burly Monster 0038, Max XD, Erka Pirrula, Walter, Alain Nadalid. Feeling, Emanuel LH, Razo 518, El Último Cazador, Brandon Hermosilla, Canelita, Marco Antonio Paredes de Jesús, Jordan Muñoz, Eric Zamora, Bokchiteboch 01, Isk Sayain, Dylan Gómez, Sebastián Agustín Gómez, Sebastián, Nicot 091, Andy Pariona, Saito Dávila, Tomás Ramos, ZD1. Miembros de más de un mes. Germán Vázquez, Ronin, Lucas Alves de Moura, Saúl Harold Cisneros Mora, José Jiménez, 28F, Eduardo García 2389, Eduardo Om, Saico, Iturbe Díaz Ángel, Edgar 21, Cronos 1524, Luis Engel Rodríguez Giraldo, Lian, David Flores, Hank, Souta, El Jugador, USS Hammond, Papa Frita, Víctor Lenobón, The Penguin, Brandon Niño, Verde 123K, Z Fanfics, Jonathan Fernando Diego Morales, El Siugu, Daiki S2, Stars Cremosa, Yogurt, Gabriel Mendoza, Lactor Fandub, Jesús García, Carlos Ramírez, Bradley Torres. Senkis, Juan José Mejía, Edgar Hernández Gómez, Luis Fernando, Andrés Vidal, Adonis Alvarez, Milton López, Aitor Torre, Josué Castro, Johnny Alexander Córdoba Herrera, Johan Amaro Portillo, Eco, Darkus, Alejandro 9901 Anime, Michael, Destorollar, Víctor Hernández, Goliath Sparta, Abraham Alvarado, GSH, WMJ, Kiro, Tiago Ramayón, Daniels, Neofanfix 11, Ernestio, Rodrigo Olvera, Asterion Nova, Wendy Mengíbar, Sirt CF, CWV, Diar Mundo, Lord Axe, Daniel Zamudio, Juan Cárdenas, TRBRK, Belcasas, Hidaya. Uzumaki,
Kotaro Akane, Salvador García, Jonathan Gómez, Park Teorías, Infinited, Crisiel Karma, Santino Moreno, Narufan 01, Cristian Domínguez, Juan, Arlequín, Grandidi 7 Fanfics, Luis García, Ken Muhammad. Muchas gracias a todos, son unos capos. Ahora los de Patreon. Sunset Shimmer, SB7 Nitro Oficial, Ariel Núñez, José Pari, Josne Tatacho, Ángel Ramírez, Gastro, Aguitate Sandía, Héctor Cárdenas, José Perea, Sebastián Villanueva Sánchez, Emanuel LH, Ulises Medina, Isma Vázquez, Casteló Rodelo Eliud, Daniel Zamudio, Canelita, Suput 01 Kiriu, Carlos Ramírez, Alberto, Héctor Leiva, Agustín Amador, Bradley Torres Senquis, Uriel Santos, Fernanda Michelle Páez García, Daniel Felipe Godoy Álvarez, Paz Edson, Santi Joel, Fernando Velázquez, Poncada, Julian Vega. Fresita Kill, Abdiel Sánchez, El Anónimo Crack, Elao, Gustavo, Lalo HDZ, Douglas Barrera Corrales, Esteve 99, Juan Enrique Ensuemarin, Dantesco 32, Daniel Torres, Avionado, Quiso Sin Vida, Jason Cruz, Cristian Santana, Celdris, José Núñez, FX, Eduardo Silva.